Ok, bienvenidos a la cuarta entrega de la saga de las MacBook Pro del año 2011. En el último episodio en que esta máquina fue protagonista, estuvimos corriendo macOS Ventura, la versión más reciente de macOS, instalada a pesar de que este equipo no es soportado por Apple para esta versión de sistema operativo, ya que lo hicimos gracias al OpenCore Legacy Patcher. Sin embargo, vimos que el rendimiento no era el más indicado, había sobrecalentamiento, incompatibilidad de drivers, en particular con el Bluetooth. Ciertos programas como CapCut no querían correr, a pesar de que el sistema operativo era compatible, el hardware no lo era, y eso tiene una carencia de responsividad general, animaciones lentas, excesivo ruido del ventilador, lo cual al tomarlo en conjunto sobrepasaba la potencial ventaja de tener un sistema operativo actualizado y soportado. Llegué a la conclusión de que quizás lo más conveniente era instalar Zorin OS. Zorin OS es una distribución de Linux, quizás no es tan conocida como Linux Mint, Ubuntu, Ubuntu, Fedora. Sin embargo, es mi distribución de Linux favorita porque representa un equilibrio entre apariencia y rendimiento. Porque tiene la capacidad de tomar equipos que ya empiezan a ser considerados un poquito vetustos, un poquito viejos, y dotarlos de una interfaz gráfica bastante moderna, animación fluida y un soporte de drivers bastante compatibles. Entonces acompáñame a ver qué tal trabaja Zorin OS, en este caso Zorin OS 17, con esta MacBook Pro 2011. Bien, primero hagamos una pequeña introducción de qué es Zorin OS. Zorin OS es una distribución Linux que tiene en este momento tres versiones. Zorin OS 17 Pro, la versión paga, tiene ciertas ventajas, pero la que más me interesa y la que estamos corriendo en este momento es Zorin OS 17 Core, la de uso básico para computadoras relativamente modernas. Y una de las grandes ventajas de esta distribución Linux es que tenemos una versión light, que es Zorin OS 16.3, que es para máquinas de bajo rendimiento que tienen hasta 15 años de edad. Y esta versión la he probado con equipos de escritorio realmente viejos, corriendo 2 GB de RAM DDR2 y procesadores mononúcleo, y he tenido muy buenos resultados con ella. Zorin tiene una gran ventaja, y es que aparte de hacer más eficiente el uso de los recursos de una computadora terminada, tiene una interfaz bastante amigable y bastante atractiva. Vean que en este caso ni siquiera tiene un icono en el escritorio, pero al presionar la tecla de comando de Mac, que en el caso de una máquina de Windows sería la tecla de Windows, nos presenta un pequeño menú aquí abajo con los iconos más comunes, que es Firefox, en este caso el navegador por defecto, el administrador de archivos, el gestor de software y las aplicaciones que ya vienen preinstaladas. Debo hacer la acotación y que igual que no soy un usuario experto de Mac, tampoco soy un usuario experto de Linux, y eso es precisamente lo que más me atrae de Zorin OS, que es muy amigable para usuarios primerizos en este sistema operativo abierto. No hay que trabajar con el terminal, o por lo menos no lo requiere, que es una de las principales características de Linux, sino que un usuario proveniente de Windows está en total capacidad de hacer uso de este sistema operativo, por una parte. Por otra parte, ya trae muchos componentes preinstalados de fábrica. Por lo menos tenemos una suite de productividad ofimática basada en LibreOffice, que vendría a suplantar lo que conocemos en el mundo Windows como Microsoft Office. Tenemos acá Evolution, que es un gestor de correo electrónico, estilo Outlook, calendario y toda una serie de implementos que con detenimiento podemos ir poco a poco aprendiendo sin problemas. Por lo tanto, ya de entrada tenemos el mínimo necesario para ser productivos. Igual que Microsoft tiene la Microsoft Store, si necesitamos algún programa que no esté incorporado de fábrica en nuestro sistema operativo, podemos sencillamente buscarlo. Por lo menos, si deseamos instalar juegos, tenemos la capacidad de instalar Steam. Y aunque no lo he probado personalmente, entiendo que existe una cantidad de juegos que pueden correr nativamente en Linux desde la plataforma Steam, una de las más grandes distribuidoras de juegos del mundo. Al igual que en Windows como en macOS, tenemos la manera de monitorear los recursos que consume el sistema. Podemos ver que en ralentí, sin ningún tipo de programa corriendo en el fondo, la memoria RAM ocupada en este momento es de apenas 1.7 GB, que si regresamos a cuánto estaba siendo ocupado cuando la máquina tenía instalado Sonoma, es un consumo mucho más bajo. De mismo modo podemos ver acá cuánto está trabajando el procesador estando en ralentí la máquina, y vemos que el consumo es bastante bajo, no tiene los picos aleatorios que presentaba con Sonoma cuando hacíamos cualquier tipo de actividad. Y todo ello nos habla de un sistema operativo bastante optimizado, que a pesar de que no está hecho específicamente para este equipo, se adapta perfectamente al componente físico, al hardware que tenemos disponible.
Vean que si hacemos la misma prueba de rendimiento que cuando estábamos con Sonoma, corriendo un video de YouTube, al mismo tiempo que monitoreamos el consumo de recursos, veremos que la memoria RAM apenas acaba de aumentar a 2.5 GB con respecto al 1.7 que teníamos antes, y la carga sobre el procesador ciertamente ha aumentado, pero vean que no son los picos irregulares que teníamos antes, sino que es una línea mucho más estable, representando un consumo más bajo y menos errático, lo cual nos habla nuevamente de la gran optimización que tiene Zorin OS con nuestro hardware, lo cual lo hace bastante más atractivo para un equipo que ya tiene 13 años en funcionamiento. ¿Qué podemos hablar sobre la compatibilidad de drivers? Recordemos que Zorin, al ser un sistema que no está pensado en un equipo específico a la hora de ser instalado, a diferencia de las versiones de macOS que están pensadas en equipos específicamente fabricados por Apple, como es el tema de la compatibilidad de drivers. Hasta ahora no evidencio ningún tipo de problemas de drivers incompatibles. Vean que el trackpad funciona, los comandos de la tecla funcionan. Presiono la tecla de reducir el brillo del teclado y de aumentar el brillo del teclado, funcionan perfectamente bien. Reducir el brillo de la pantalla e incrementarlo, y el volumen queda en mudo, aumenta y decrece con la tecla de función sin ningún tipo de problemas. Ahora, que podemos hablar, por ejemplo, del principal problema que encontramos con Sonoma, la conectividad a Bluetooth. Si abrimos acá, vemos que el botón de Bluetooth se encuentra activado. Para más evidencia de que está trabajando de manera perfecta, podemos dirigirnos acá a Bluetooth y vemos que nuestros Sony WH-CH510 que están conectados. Vemos que un problema de compatibilidad que presentaba Sonoma ya no lo tenemos con Zorin. Incluso los drivers de los parlantes integrados están trabajando perfectamente bien. De modo que podemos seguir disfrutando de la excelente calidad de audio que dan los parlantes que Apple incluye en sus portátiles. Entonces, concretando un poco, tenemos dentro de los beneficios de usar Zorin OS contar con un sistema operativo moderno, estable, actualizado constantemente. Y con estable quiero decir que el desarrollador está constantemente trabajando para mantener al día esta distribución de Linux. Vemos que el rendimiento es excelente, que está plenamente optimizado, que tenemos acceso a las aplicaciones principales que cualquier persona necesita: navegador de internet, gestor de correos, suite de ofimática. También vemos que el soporte de drivers es perfectamente adecuado. Tenemos acceso a todas las funciones de teclado y de conectividad, y esto es meramente personal, pero una interfaz gráfica bastante atractiva. Ahora, hablemos de potenciales limitantes. Primera limitante potencial, el mismo hecho de que estamos trabajando con Linux. Me he topado con que muchas personas no solo desconocen la existencia de Linux, sino que aquellos a quienes se lo presentan deciden no arriesgarse a su uso, pero en parte por desconocimiento. Es el resultado de toda una vida de estar trabajando bajo entorno Windows. Eso aunado al desconocimiento de trabajar con aplicaciones equivalentes a las que han estado acostumbrados toda una vida a hacer uso, como ya hablamos de LibreOffice en lugar de Microsoft Office, así como el uso, por ejemplo, de Firefox, que es el navegador predeterminado. Si bien actualmente podemos descargar Google Chrome, durante un buen tiempo en algunas distribuciones Linux era un poco complicado disponer de este navegador un poco más difundido que Firefox, a pesar de que Firefox es bastante conocido. Otra de las limitantes es que para poder acceder a alguna de las funciones más avanzadas en Linux es necesario aprender el trabajo con terminal. Afortunadamente, la mayoría de estas funciones se encuentran muy bien documentadas, solamente están a distancia de una búsqueda de Google. Sin embargo, esto entiendo que puede alejar a muchas personas de considerar Linux o incluso de migrar a este sistema operativo. Otra de las limitantes es que muchas aplicaciones a las que hemos estado acostumbrados a trabajar en Windows, que muchas veces son necesarias para cierto tipo de empleos o para cierto tipo de trabajos, no se encuentran disponibles en Linux. Por ejemplo, si buscamos Adobe Professional o cualquier programa de la suite Adobe, podemos encontrarnos el Adobe Reader para poder leer PDF y el Flash Player, pero todas las demás aplicaciones de Adobe, en particular todas aquellas que tienen que ver con productividad, no se encuentran disponibles en esta plataforma, lo cual obliga a trabajar con versiones alternas. En el caso de edición de imágenes, todo el mundo conoce de Photoshop, quizás no lo manejen, pero lo han escuchado mencionar. En Linux tenemos GIMP, que es un acrónimo de GNU Image Manipulation Program,
de imágenes bastante conocido, muy completo, pero es la mejor alternativa que tenemos a Photoshop acá en Linux. Y así, igual que con este caso, tenemos otras que son las que podemos utilizar en este sistema, que para muchos pueden ser quizás una limitante a la hora de decidir hacer uso de este tipo de plataformas. Afortunadamente tenemos la opción de utilizar aplicaciones online. Por lo menos Adobe Photoshop tiene una versión en línea, al igual que CapCut, que como les he comentado en varias ocasiones es mi editor de preferencia, y Canva, que es una de las aplicaciones de diseño gráfico más utilizadas actualmente. Es una aplicación en línea que, a pesar de tener aplicaciones para ser descargadas tanto en macOS como en Windows, lo que hacen es una interfaz para el trabajo, pero ambas dependen de conexión a internet, de modo que en realidad no estamos perdiendo nada si trabajamos con Canva en línea. Pero si a pesar de eso aún necesitamos aplicaciones que están solamente bajo entorno Windows, existe Windows App Support, que es básicamente una interfaz que permite instalar aplicaciones que solamente corren en Windows, y Wine lo que hace es como una especie de caja de arena dentro de la cual podemos utilizar esas aplicaciones a pesar de que nuestra computadora esté trabajando con Linux. Lamentablemente no es algo que les pueda mostrar porque, como he comentado en un par de ocasiones en este video, no soy muy ducho en el uso de Linux más allá de lo mínimo necesario. Sin embargo, existe abundancia de documentación en internet sobre el uso de este tipo de muletas para poder utilizar Windows en este ambiente que no es Windows. Es una de las grandes ventajas de las distribuciones estables de Linux, que existe una comunidad de usuarios y de desarrolladores muy dispuestos a ayudar con cualquier duda que uno tenga. Entonces, en conclusión, ¿podríamos recomendar el uso de una distribución Linux para este MacBook Pro 2011? Plenamente. Estemos claros que la persona que va a comprar este equipo 13 años después no necesariamente lo va a utilizar para aplicaciones de alta demanda de recursos o que requieran el hardware más moderno. La persona que adquiere un equipo de esta categoría y de esta edad lo hace buscando una computadora de calidad que no le rompa el bolsillo, para poder desempeñar las labores computacionales básicas, de las cuales ya hemos hablado: ofimática, consumo de medios, productividad ligera. Y es totalmente válido hacer uso de una distribución Linux para este equipo, por cuanto, como hemos conversado en videos previos, la calidad de los componentes con la que fue armada es prácticamente superable al precio que podemos conseguir este equipo. Tenemos un panel de alta calidad, teclado retroiluminado, teclas con desplazamiento suficiente como para que la transcripción y el tecleo durante largas jornadas sea enteramente cómodo sin cansarnos. Tenemos un trackpad metálico de gran precisión, disponemos de un sistema de audio integrado de muy elevada calidad, entonces es totalmente recomendable. Recordemos que contamos en este momento con un sistema operativo totalmente soportado, con excelente compatibilidad de drivers y optimización de los recursos. Por tanto, podremos darle vida a este excelente equipo durante muchos años más, sin sentir que estamos perdiendo comodidades si sabemos manejar nuestras expectativas. Ya hemos hablado de la carencia de puertos modernos, sin embargo, con el intercambio de datos en línea ese problema lo podemos subsanar. Por tanto, plenamente recomiendo que utilicemos una distribución Linux con esta MacBook Pro 2011 y en particular Zorin OS 17, porque nos ha dado un excelente rendimiento en esta prueba informal. Con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Esto ha sido Wakery Tech, hecho con mucho aprecio para ustedes. Si el contenido que les hemos traído ha sido de su agrado y sienten que les ha brindado valor, un like y la suscripción es un pequeño favor que pedirles, que nada les cuesta a ustedes, pero ayuda enormemente al crecimiento del canal. Muchas gracias a todos. Thank you.